Hola chicos, espero que todos estén muy bien. El objetivo del video de hoy es poder hablar sobre un termo para bebidas calientes. Los integrantes del grupo son Daniel Mendoza, Camilo Valencia y Laura González. En cuanto al contenido del video, en un primer momento se hablará sobre los resultados de las encuestas hechas y de las bases de datos realizadas. Posteriormente se hablará sobre el diseño analítico del prototipo y se mostrará un video sobre la fabricación de un termo casero. Posterior a esto se mostrarán los resultados y por último se dará un breve resumen y se hablarán sobre las conclusiones del trabajo hecho. Para comenzar se hablará sobre los datos obtenidos de las bases de datos. En un primer momento podemos observar que el material predilecto por los encuestados en un 56% es el plástico. En cuanto a la conservación de temperatura, podemos ver que las personas encuestadas, en un 46% de ellas, prefieren que la conservación de la temperatura sea alrededor de 3 horas. De igual forma, para la capacidad del termo, 5.000 de los 10.000 encuestados escogieron una capacidad de 500 mililitros y una temperatura de 55 grados centígrados. En cuanto al tipo de termo, un 31% de los encuestados prefieren los termos de boca grande. En cuanto al termo ideal recogido por la base de datos, tenemos que los usuarios en su mayoría prefirieron una capacidad de 500 mililitros, un material de plástico y aluminio, el tipo del termo que fuera largo con boca grande, que la temperatura se conservara alrededor de 3 horas y que ésta fuera de 55 grados centígrados. En cuanto al termo ideal de los estudiantes, en su mayoría los estudiantes prefieren una capacidad de 700 mililitros, que el termo sea de fácil manejo y que la conservación de la temperatura pues tenga un tiempo prolongado. Para las características finales del termo, en cuanto a la capacidad, se hizo un promedio entre la capacidad de los encuestados en las bases de datos y los encuestados de los estudiantes y se obtuvo una capacidad de 650 mililitros. En cuanto al material, se escogió plástico y aluminio. El tipo es un termo con boca grande y la conservación de temperatura va a ser aproximadamente de 3 horas. Y pues esta temperatura que se desea conservar va a ser de 55 grados centígrados. Hola, mi nombre es Camilo Díaz y les voy a presentar el diseño analítico del prototipo del termo. En el contenido de la presentación vamos a recordar las características del termo ideal, vamos a ver la geometría y origen del sistema de coordenadas, vamos a ver el sistema de las paredes compuestas del sistema, vamos a ver cuáles son las leyes físicas a tener en cuenta, vamos a realizar un balance de envoltura y vamos a tener en cuenta al final el cálculo de la transferencia de calor. Primero, recordemos las características deseadas a partir del análisis de datos. Lo primero es que la capacidad es de 500 mililitros. El material que se quiere son capas de plástico y de aluminio. El tipo de termo que se quiere es largo y con boca grande. La conservación de la temperatura es de 3 horas y la temperatura deseada son 55 grados centígrados. La geometría del origen de coordenadas se plantea un sistema cilíndrico con origen de coordenadas en el centro y se tienen coordenadas cilíndricas dada la naturaleza del objeto, como se ve en la figura. El sistema de paredes compuestas tenemos en total 4 paredes que son PET, que es del plástico, una capa de aluminio, una capa de PVC y una capa de aluminio. Decidimos añadir esa capa de PVC para aumentar el aislamiento en el sistema. Como podemos ver en el líquido, que es la parte del centro que dice TL, vemos que tiene convección. En el sistema de PET, radio 1 y radio 2 son la pared interna y externa. Luego tenemos el aluminio, el PVC y el aluminio otra vez, que todos ellos se rigen bajo el sistema de transporte por conducción. Y al final tenemos aluminio con la temperatura ambiente o el ambiente que se transporta a través de convección. Las leyes físicas a tener en cuenta en nuestro sistema son la ley de Fourier para la conductividad. Solamente se tienen las placas en las cuales eh, tenemos conductividad, como son para PET, aluminio y PVC. Lo más importante a destacar es que
El factor determinante o el factor diferenciador es la conductividad de cada material. La ley de enfriamiento de Newton para la convectividad se usa cuando se tiene la dualidad líquido-PET y el aluminio ambiente. Es muy importante destacar que aquí se tiene la temperatura L y la temperatura I. El balance de envoltura. El volumen de control es la lámina del material y se van a tener en cuenta los cuatro materiales mencionados anteriormente. Para seleccionar la envoltura se reconoce que el calor que se transporta debe ser radial, dando a entender que no se puede transportar calor por las tapas, por la tapa superior y la tapa inferior, como se ve en la figura número 8. El área de la envoltura denota AP es igual a 2pi por R por H, que es el área normal de un cilindro. Comenzamos con el balance de envoltura con el flux de calor en dirección R, como ya se estipuló antes, multiplicado por el área de la envoltura que entra, que es el primer término. Luego está el término que sale, que el término que sale más cero, que es la generación, porque aquí no se tiene ninguna generación, y como se está en estado estacionario, se iguala a cero. Cuando dividimos por el volumen de la envoltura, que eso es muy importante, eh, y obtenemos el límite cuando delta de R tiende a cero, en la segunda línea, vemos que al final vamos a tener la definición de la derivada. Y cuando resolvemos esto, nos da que la derivada del flux cuando se transporta en dirección radial sobre delta R es igual a cero. Eso quiere decir que Q de el flux en dirección radial multiplicado por el radio es igual a una constante 1. Es muy importante tener eso en cuenta. Se utilizan las ecuaciones de Fourier, de la ley de Fourier, en la ecuación calcular el flux de calor para todos los casos. Esto quiere decir que reemplazamos Q de R por la ecuación de Fourier, como se muestra en toda la continuación. Entonces, para la pared de PET tenemos en cuenta una temperatura 1 y una temperatura 2 desconocidas, una constante 1, la conductividad del material y R1 y R2 que sí son conocidas. Y tenemos lo mismo para la pared de aluminio número 1, que lo más destacable es que tiene una temperatura 2, una temperatura 3, un rayo 2 y un rayo 3, que la diferencia con la siguiente capa de aluminio es que tiene temperatura 4 y temperatura 5, y también se tiene rayo 4 y rayo 5. Para la pared de PVC, que es la intermedia entre las dos de aluminio, se tiene temperatura 3 menos temperatura 4 es igual a eh, C1 sobre la conductividad del PVC, logaritmo natural de R4 sobre R3. El balance de envoltura para las zonas convectivas se usa la ley de enfriamiento de Newton, que es la ecuación que se halló anteriormente. Para el líquido PET se tiene que la temperatura del líquido menos la temperatura 1 es igual a la constante 1 sobre R1 por HL. Para la siguiente etapa convectiva, que es aluminio ambiente, se tiene que la temperatura ambiente menos la temperatura 5, que es la temperatura a la cual está la pared final del sistema, es igual a C1, la constante 1 sobre R raíz 5 por HA. Se adicionan las 6 ecuaciones anteriores y queda de la siguiente forma. Es importante notar que cuando se suman las ecuaciones al lado izquierdo de la igualdad, las temperaturas de las paredes se restan entre ellas mismas. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ya que solamente conocemos la temperatura del líquido y la temperatura ambiente. Además, tenemos que tener en cuenta que la constante 1 es igual a el flux de calor en dirección radial por R. Es por eso que se tiene ese cambio, y lo demás es la parte conductiva y la parte convectiva. Se despeja QR la ecuación para obtener el flux radial, el flux en dirección R de calor. El cálculo de transferencia de calor
es el calor es igual al flux multiplicado por el área. Tenemos que tener en cuenta que acá se multiplica la ecuación anterior con el área que es 4pi por R5 porque es el radio exterior y multiplicado por la altura. Hola a todos, hoy vamos a construir un termo casero elaborado con paredes compuestas de aluminio, de cinta, de plástico en este caso, cinta aislante, y pues para ello vamos a necesitar el recipiente de 500 mililitros, pues con su tapa, el termómetro para medir la temperatura y la eficiencia de pérdida de calor posteriormente, tela para la decoración, aluminio para hacer las paredes compuestas y, como les había dicho, la cinta aislante. En primer lugar, vamos a enrollar el termo con una lámina de aluminio, como se observa en la imagen. La idea es que la cara brillante quede mirando hacia adentro para poder retener el calor el mayor tiempo posible. Luego procederemos a recubrir nuestro termo con cinta aislante, que es un material con una baja conductividad térmica que permitirá que el calor no se escape de nuestro termo. A continuación se observa el resultado, como nos queda el termo una vez recubierto totalmente con cinta aislante. Finalmente se recurrirá con otra capa de aluminio para así asegurar que no se transfiera tanto calor al medio ambiente por parte de la bebida, y se le colocará una tela para que se observe más bonito y sea más agradable de vista para el consumidor. De esta manera, cuando tengamos el producto listo, se le agregará una bebida caliente a 70 grados Celsius. Para evaluar la eficiencia del producto, se tomarán medidas de la temperatura cada media hora durante 3 horas. Les voy a presentar los resultados. Primero vamos a observar los resultados teóricos. En los datos experimentales, recordemos cómo es la distribución de las capas, teniendo una de PET, de aluminio, de PVC y otra de aluminio. Tenemos en la tabla número 1 las medidas del termo y los radios correspondientes al diagrama que se muestra. Vemos que en la tabla número 2 es la tabla de coeficientes de convección del agua y del aire, porque son los fluidos que se tienen en cuenta en nuestro sistema, el agua adentro del termo y el aire en el exterior. Estos datos fueron sacados de la literatura. Y la tabla 3 de conducción de los materiales, aluminio, PVC y PET. Cabe destacar que el aluminio es casi 100 veces mayor que el PET, y eso es un dato muy importante porque nosotros queremos que se aísle la transferencia de calor, y esta es una forma como se hace con una conductividad pequeña. La agua del tinto del fluido interior es de 359.25 Kelvin y la temperatura ambiente es de 290,15. Recordemos un poco la ecuación para calcular el flujo de calor, el flux de calor radial, que es la que está en la pantalla, y tenemos todas las herramientas para calcularla. El resultado es 378,017 watts sobre metro cuadrado por segundo. El cálculo del flujo de calor es igual al flux de calor, al flux radial multiplicado por el área. Como en la tabla 5 tenemos el valor del área, el valor del flux y el valor del flujo de calor, que es 9,12 watts sobre metro. Los resultados experimentales, nosotros hicimos una medición de temperatura cada 30 minutos en un lapso de 3 horas, lo cual está consignado en minutos y en segundos. También tenemos los datos necesarios, como el volumen del termo, la densidad del agua, la cantidad de agua, el CP del agua, el delta T, que es la pendiente de los datos que vimos en la slide anterior, y calculamos la coexperimental utilizando la ecuación que está en la parte de la derecha, que es calor es igual a M por CP por delta T. Calculamos un error relativo con la ecuación presentada en la pantalla y vemos que tiene un 6,27% de error, lo cual nos indica que la experimentación fue muy buena y se tuvo un error muy bajo. A continuación les vamos a presentar las conclusiones que tuvimos en la práctica, es decir, de la elaboración de un termo para bebidas calientes. Entonces comencemos.
En primer lugar, les vamos a mostrar las conclusiones con respecto al análisis de datos y también vamos a abordar el tema de la importancia del análisis de datos en la industria moderna y por qué esto nos permitió, digamos que, un acercamiento al tema. Entonces, comencemos primero por recordar los resultados del análisis de datos, es decir, cómo hicimos el termo. Entonces, encontramos que la capacidad del termo ideal debería ser de 500 mililitros, que el material debería consistir en plástico, que debería tener una capacidad de conservar la temperatura durante 3 horas en aproximadamente 55 grados Celsius y finalmente que el termo debería ser de boca grande. Es importante mencionar también que se tuvieron en cuenta las variables dichas en el Padlet, como de que el termo debería ser ligero y maniobrable. Bueno, y ahora abordemos el tema de la importancia de análisis de datos, que en nuestra opinión fue las conclusiones más importantes que podemos obtener con respecto a este pedazo, digamos, a esta temática de la práctica, debido a que últimamente en la industria el análisis de datos es muy importante, se utiliza para muchos trabajos y realmente es indispensable en la industria moderna. Entonces, concluimos que realizar este trabajo y tener que hacer un acercamiento nos fue de mucha ayuda, especialmente más adelante para nuestra parte profesional, debido a que esto nos permite entender nuevos conceptos, como fue el manejo de Google Collaborate y entender nuevos lenguajes como fue el de Python, digamos, por decirlo así. Nos permite descubrir ideas nuevas mediante el análisis de datos, explorar opiniones, encontrar oportunidades de mercado, como fue en este caso, y incluso hallar, o sea, incluso nos permite tomar decisiones óptimas respecto a algunas bases de datos. Asimismo, es importante el análisis de datos porque nos permite transformar la información de modo de que otras personas o incluso otros grupos poblacionales nos puedan entender las ideas de mejor manera, como fue el caso anteriormente descrito, que transformamos nuestros resultados en gráficas que sean más fácil de digerir, por decirlo así. Bueno, ahora vamos a las conclusiones numéricas experimentales. Entonces, para ello planteamos una serie de preguntas que vamos a responder y así evaluar cuáles fueron las conclusiones que obtuvimos. En primer lugar, que si se cumplieron los objetivos de la práctica. Abordándolo desde un punto de vista de las necesidades del consumidor, se puede decir que no se cumplieron los objetivos de la práctica, debido a que una de las características que debería poseer el termo no fue posible realizar. Entonces, como se pueden observar aquí, en la que fallamos, por decirlo así, fue la de conservar la temperatura a 55 grados Celsius durante 3 horas. Esto se debió a que en la toma de datos comenzamos con una temperatura inicial de 80 grados Celsius aproximadamente, y la idea era que luego de 3 horas la temperatura ronda los 55 grados Celsius teniendo en cuenta las pérdidas de calor. Esto no fue posible debido a que la temperatura bajó hasta aproximadamente 35 grados Celsius y pues con ello podríamos decir que no se cumplieron los objetivos de la práctica. Sin embargo, los objetivos de la realización del prototipo y del análisis de datos sí se cumplieron. Entonces, si no se cumplieron los objetivos de la práctica, se satisfacieron las necesidades del consumidor, tampoco podemos afirmar eso por lo que les decía anteriormente. Como no se pudo retener la temperatura del termo, por decirlo así, a 55 grados durante 3 horas, no pudimos afirmar eso. Pero en caso de que no se satisfacieran las necesidades del consumidor, ¿qué se debería hacer en la próxima práctica, en el próximo modelo? Entonces, para ello planteamos realizar una capa, una pared compuesta más grande de PMC, que es el material aislante en nuestro caso, para retener así el calor. ¿Por qué decidimos hacerlo de PMC, es decir, de cinta aislante? Porque es un material muy manejable, es ligero y nos permite asimismo seguir cumpliendo con las necesidades del consumidor anteriormente mencionadas. Es decir, en este caso se tuvo en cuenta un poco más aquella de que el termo fuera ligero y maniobrable. Ya les expliqué qué se debería hacer en caso de una próxima práctica. Entonces, volvamos a abordar la pregunta si el proceso de elaboración del prototipo fue adecuado. Digamos que en su mayoría sí, porque se cumplieron la mayoría de requisitos. Sin embargo, pues cabe mencionar que debería hacerse una pared compuesta aislante un poco más gruesa para perder menos calor. Asimismo, se considera que fue adecuado la toma de datos, es decir, de que se aislaron las tapas superior e inferior del termo de manera tal de que solo se asegurara la pérdida de calor por las paredes del mismo.
Y esto nos ayudó mucho a los datos experimentales, a los datos numéricos. Entonces vamos a abordar esa pregunta, ¿cuál es el resultado con respecto al análisis numérico? Como lo explicó Camilo anteriormente, nosotros obtuvimos un porcentaje de error aproximadamente del 6%. ¿Esto a qué se debe? A lo que les decía anteriormente, a que aseguramos que en su mayoría la pérdida de calor se diera por las paredes y no por las tapas, y pues que esto concuerda con el análisis teórico que hicimos, que es el análisis de placas compuestas con un balance de envoltura. Asimismo, cabe mencionar que tuvimos un poco de suerte a la hora de elegir nuestros coeficientes convectivos de transferencia de calor y nuestros valores de las conductividades, debido a que estos varían con muchas variables, por decirlo así, como es el caso de la temperatura, el caso de los coeficientes convectivos de transferencia de calor, del tipo de sistema que se está trabajando. Entonces, el valor de estos números tuvimos un poco de suerte que contribuyeron a que el porcentaje de error sea tan bajo. Asimismo, cabe decir que estos se tomaron de literatura y se tomaron a valores de temperatura cercanos a los que se trabajó, pues sin embargo no se puede alcanzar la perfección. Asimismo, se considera que se determinó correctamente la variable de ingeniería de estudio, que fue el cálculo del flujo de calor. Y pues con esto concluimos nuestra práctica. Muchas gracias por escucharnos y por un poco de tomar un poco de su tiempo. Espero que hayan entendido y les haya servido para el futuro. Entonces, adiós, que estén bien.